hay un conflicto interno en MAGA porque se viene una guerra con China. Entonces se rumora que si hay una guerra con China, lo que Estados Unidos está tratando de hacer es tener a Putin de aliado para que no haya dos frentes abiertos, porque las lecciones que nos da Alemania y la propia Rusia es que cuando tienes dos frentes geográficos abiertos, la vas a perder. En el momento en que Trump empieza a poner aranceles, que esa para mí es la mayor hipocresía de los republicanos, ¿no? Que sobre todo a movimientos como el mío, el libertario, era como súmense a Trump porque aunque no haya libertad individual, va a haber libre mercado. Y lo primero que el hombre hace es declararle la guerra comercial con aranceles a México y a Canadá. A sus socios. A sus propios socios. Y ves a le abre la puerta a Rusia y a China. Entonces, está tratando mal a sus aliados, está hablando pésimo de Europa, está hablando pésimo de México, de Canadá. Y a los que parecieran los enemigos de Estados Unidos, los está tratando con una seda que uno dice, ¿qué está pasando? Sí. Según los rumores que a mí me han llegado de este conflicto que hay dentro del MAGA y que obviamente se va a ir viendo si ustedes siguen los podcasts de Sam Harris o de otros analistas, hay un conflicto interno en MAGA porque se viene una guerra con China. Entonces se rumora que si hay una con China, lo que Estados Unidos está tratando de hacer es tener a Putin de aliado para que no haya dos frentes abiertos, porque las lecciones que nos da Alemania y la propia Rusia es que cuando tienes dos frentes geográficos abiertos, la vas a perder. Entonces, lo que se rumora es que si se va a Estados Unidos a una con China por el Pacífico, lo que necesita... Nuclear, no se sabe si va a ser una comercial o se va a hacer una nuclear. Yo la veo comercial, no creo que sean tan en meter bombas. Obviamente, cuando se llegue a ese punto va a pasar una crisis de los misiles y todos empiezan a dar cuenta que tienen que bajarle tres tacos a su ego. Claro. Pero mientras tanto, lo que se rumora es que para Putin aliarse a Estados Unidos en contra de esta con China en un frente del Pacífico, quiere no tener el frente de Europa abierto. Okay. Y para eso Putin lo que está pidiendo es total seguridad y casi que un muro de contención desde el lado de Europa, que eso obviamente incluye a Ucrania. Claro. Incluye a Ucrania por hoy. Puede incluir a Polonia, puede incluir a Hungría, donde Orbán y Putin ya son aliados. Claro. Y entonces se puede estar viendo un Donald Trump que esté dispuesto a vender a Europa de la misma manera que al final de la Segunda Guerra Mundial vendieron a República Checa, a Hungría, traicionaron a toda esa parte de Europa del Este, a las Alemanias, que quedaron del lado soviético, igualito, para entonces poder tener un frente cerrado e ir en contra de China en una guerra que se puede dejar venir para verano del 2026. Esa es una de las explicaciones que se está dando de por qué Trump está suavizando la imagen de un Putin en el poder y la vergüenza que le hicieron pasar a Zelensky en la Casa Blanca. Si ese es el mundo al que nos estamos moviendo, va a ser también un mundo más dictatorial, porque obviamente Putin viene con un paquete. Seguro. Que es lo mismo que pasó cuando Roosevelt, en lugar de seguir la contra Stalin y cuando Truman hereda esta, que muchos, incluso Eisenhower y el general Patton, advirtieron, hay que ir a por Stalin, hay que acabar esto de raíz. ¿Cómo tenían razón? Tenían mucha razón, porque entonces entramos en la Guerra Fría. Entonces ni siquiera tenemos garantizado que si Putin y Estados Unidos se alían en contra de China, no vayamos a tener una Guerra Fría y además una guerra comercial. Claro. ¿No te sorprende el 42% de la gente que dijo que no les importa vivir en dictadura? La verdad es que no, porque ¿No te sorprende? No me sorprende para nada. Es lo que te decía de la latinoamericanización del mundo. Si tú ibas al menos por toda Centroamérica, en Guatemala, por ejemplo, donde se endiosa la época de Ubico, o aquí mismo en México que se endiosa la época del Porfiriato, seguimos pensando en ese dictador benevolente que traía ferrocarriles, electricidad, aeronaves, ese montón de cosas donde no había libertad de expresión, pero por lo menos había seguridad. Y siempre hay como esa regresar a una nostalgia de un pasado utópico que se empieza a
endiosar y a idolatrar donde no se ve la realidad tal cual era y decir, pues yo prefiero un dictador que haga las cosas bien. ¿Qué es lo que está pasando en El Salvador? O sea, la mayoría de la gente está con Bukele. La mayoría de la gente tiene una racionalidad que es: prefiero sacrificar mi libertad por seguridad. El problema es que en el largo plazo, quienes sacrifican seguridad por libertad terminan perdiendo ambas. Claro. Y casi siempre porque los dictadores, naturalmente, yo siempre digo esto, ¿no? Los políticos son como los pañales. Hay que cambiarlos frecuentemente porque si los dejas ahí van a empezar a apestar. Claro. Entonces, no es lo mismo pensar en un gobernante que se queda 4, 6, 8 años en el poder a alguien que se atornilla en el poder, porque el poder absoluto corrompe absolutamente a cualquiera. Si tú le das privilegios a un cierto grupo, sea el grupo que sea, se van a aprovechar. Y es lo que está pasando ahorita. Durante tanto tiempo el socialismo del siglo XXI tuvo sus propios dictadores, en Chávez, en Maduro, en Evo Morales, en Rafael Correa, en aspirantes a dictador como Pepe Mujica en Uruguay, claro, que no era que no quisiera llegar hasta ahí, es que las instituciones no lo dejaron, o incluso Michelle Bachelet, obviamente Daniel Ortega. Había tantos dictadores desde ese lado. Y la derecha, o lo que podemos llamar derecha, lo hizo de manera tan mediocre en gobernantes como Duque, en Colombia, Macri, en Argentina, Peña Nieto. Lo hicieron tan mal que entonces ahora la revancha viene y la venganza viene por el doble. Pero en lugar de hacerlo desde la libertad, la racionalidad, la lógica, la apertura comercial y mental, lo que está haciendo la derecha es copiar el modelo del manual del populista, pero ahora para el otro lado. Entonces, fíjate tú qué inverosímil es que cuando yo iba por toda Latinoamérica dando conferencias, yo enseñaba una fotografía, que ahí te la voy a mandar para que la puedan proyectar, donde sale Jesucristo abrazando a Hugo Chávez y abrazando a Simón Bolívar, mientras Simón Bolívar le da una espada a Hugo Chávez como diciendo: yo apoyo lo que estás haciendo, cosa que no hay cosa más triste y alejada de la realidad, porque Simón Bolívar se hubiera vomitado de ver 100%, lo que está pasando en 100%. Latinoamérica. Pero ahora tú tienes, 10 años después, imágenes donde sale Jesucristo en la Casa Blanca abrazando a Donald Trump y abrazando a Javier Milei. Entonces yo pregunto, ¿por qué esta imagen no causa la misma roña que esta en el grupo opuesto? Porque pareciera que todo el mundo tiene su dictador de cabecera. Entonces, no es que yo no quiera dictadores, es que yo quiero que sea el mío, para que entonces yo sea protegido. Y bajo esta lógica, cada vez estamos perdiendo más libertad y más democracia. ¿Por qué? Porque también surgió... Es cierto. Sí, o sea, en Estados Unidos empieza a surgir este movimiento de pedir espacios seguros en las universidades, donde todo me ofende, la generación de cristal que está teniendo problemas de ansiedad. De eso hablo mucho en mi nuevo libro, ¿no? Cómo el ciberacoso, las redes sociales están llevando a una generación al declive total. Y como esta generación empezó a pedir espacios seguros y todo le ofendía y querían 32 géneros y 32 baños para cada género, ahora viene esa derecha conservadora, dictatorial, muy similar al fascismo y al nazismo que vimos de Hitler, diciendo, pues no. Y de aquí no pasarás. Ya lo dijo Trump. Exacto. Entonces tienes el mundo polarizado y en lugar de ser la secta woke, por ponerle un nombre, que no me gusta usar ese nombre, pero por ponerle un nombre, ahora tienes la secta MAGA. Y si no estás con Trump, y no estás con Bukele, y no estás con Milei, que en el fondo significa estar con Putin, entonces tú eres una marxista cultural comunista que se ha pasado al lado del socialismo del siglo XXI. Al menos esas son las críticas que yo recibo, lo cual es absolutamente estúpido. Yo misma vengo de una familia que vivió y sufrió en carne propia el comunismo en Cuba y en Hungría. O sea, yo jamás diría que el comunismo es la salida, pero ahorita, si no apoyas a Trump, de aquí para allá eres marxista. Entonces, en este maniqueísmo, donde además las familias se están peleando y se están polarizando, que ese es el mayor peligro que un dictador puede hacer. Cuando ya llega el punto donde la política se mete a la sala de tu casa, cuando los políticos no están para eso y empiezan las familias a odiarse. A mí nunca se me va a olvidar
El año pasado, cuando fui al desierto de Nevada, en Burning Man hay un templo muy similar a lo que se hace aquí para el altar de Día de Muertos, donde la gente llega a dejar pues recuerdos para sus familiares ya muertos. Y había un cartel que era un chico escribiéndole a su papá. Y le decía, papá, tengo cáncer. Y yo no pude estar contigo los últimos años porque cada vez que yo llegaba a tu casa, tú tenías puesto Fox News, tenías puesto a ese misógino, racista, insoportable de Donald Trump, que además yo estoy seguro que la razón por la que te de cáncer porque quitó las medicinas es por estarte envenenando con su mensaje. Y no estuve en tus últimos años y tú te... Y llevo desde la pandemia, porque esto fue el año pasado y el papá murió en la pandemia, con este dolor y esta culpa que la vengo a dejar aquí, porque este es un templo que luego se quema, ¿no? Entonces su propósito es como decir, no puedo más con esta culpa. Y yo leía eso mientras además estaba viendo a un palestino dejando el nombre de todas las víctimas del conflicto de Gaza y había un israelita también dejando los nombres. Y dices tú, dolor es dolor. Y en este caso del papá y el hijo y Trump, digo, un papá se... Un hijo no estuvo con él. Eso no tiene vuelta atrás. Ya no hay manera de componerlo. Y a Donald Trump le vale... Absoluto. Le vale pito. Sí. Ni siquiera sabe quiénes son estas personas. No le interesa. Entonces las familias, y eso mismo pasa aquí en México con Morena y pasó en Cuba con Castro, y mi papá siempre me lo dijo, lo que yo nunca le voy a perdonar a Fidel es que rompió la familia. Y aunque tú te vayas a otro país, como en el caso de mis abuelos, a hacer nueva vida en Guatemala, puedes tener una nueva casa, puedes tener una nueva chamba, puedes salir adelante, pero la familia no la recuperas jamás.